semana tenemos reunión de diáconos el día jueves y el liderazgo de las damas también el día martes. Y el día sábado próximo a las 3 de la tarde hay la reunión mensual de las damas, entonces queremos animarles. Entonces, próximo sábado 3 de la tarde se llama Sé la luz que resplandezca en medio de las tinieblas. Entonces queremos animarles a todos ustedes damas, y queremos animar a los hombres que cuiden a sus hijos o sus hijas pequeños para que sus esposas o sus hijas mayores puedan venir, ¿ok? Porque no es justo yo me quedo ahí o me voy a jugar fútbol y mi esposa entonces tiene que cargar con todos los niños a la iglesia. No, vamos a ser diferentes en ese sentido. Entonces queremos animarles a las damas que vengan y que sus esposos sean de ayuda durante este tiempo. Ok, bueno, el sacerdocio de Cristo. El pasaje que vamos a ver toca tres áreas muy grandes y una de ellas es mi favorita, especialmente, es la primera parte. Y recuerden, Hebreos fue escrito en la mente de los judíos que conocieron de Cristo, pero que tenían esa tendencia a quererse volver al judaísmo, ¿sí? Ese es el contexto del libro, básicamente. Bajo ese precepto, entonces ya hemos llegado la semana pasada vimos acerca del reposo de Dios y hoy vamos a ver acerca de el sacerdocio de Cristo. Pero empezamos en el capítulo 4, verso 14. Entonces quiero que usted pueda ver ahí. Hebreos 4, 14 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces Jesús se identificó plenamente con nosotros a todos los niveles, pero no pecó, ¿sí? Así que acerquémonos confiadamente. Me encanta, este es el versículo, uno de los favoritos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Acércate confiadamente. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se vio obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Ese es el rol del sumo sacerdote, ¿sí? Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, o sea, Dios afirmó el sacerdocio de Cristo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí otra vez hay el otro cambio, ¿no es verdad? En el verso 11, 5:11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes, hebreos, esa es la idea, porque a ustedes, hebreos cristianos, que lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Wow, parece ecuatoriano, ¿no es cierto? Que está escribiendo. En realidad,
A estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Y aquí, escucha bien, empieza a hablar de madurez. Y próximo domingo, hoy yo estoy predicando, no debería estar predicando, pero Pastor James, por todo esto del funeral y tuvieron que ir a Macará, no tuvo el tiempo suficiente. Entonces yo he tomado la mano a él y voy a predicar también el próximo domingo yo. Entonces el próximo domingo es madurez espiritual. Pero aquí realmente está diciendo, wow, nosotros todavía estamos inexpertos en el mensaje de justicia. Entonces parece que a veces solamente centramos espiritualidad o vida cristiana en ciertos asuntos religiosos y no en justicia. Es como un niño de pecho, verso 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Wow. El sacerdocio del creyente. En el capítulo 4, verso 14, empezamos a ver a Jesús como rey. Si está hablando acerca de trono, está asumiendo el autor a los hebreos que Jesús es rey. Ahora, hay tres oficios que Jesús cumple en sí mismo: el rey, sacerdote y profeta. Un rey estaba para ejercer, este rey ejerce gracia, pero un rey también ejerce justicia, ¿sí? Los roles del rey. Y antes de entrar a esas dos palabras enormes en la vida cristiana, definamos un poquito. La una es misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Quiero que entiendas esto bien. Si yo me porto mal, ¿qué merezco? Castigo, ¿no es verdad? Y si usted me perdona, ¿me da qué? Misericordia. Entonces misericordia es, incluso mi ilustración esta mañana dice que un hombre robó en una compañía, ¿sí? Y fue descubierto. Y entonces lo mandaron donde el gerente de la compañía y lo hizo sentar y le dijo: ¿tú sabes lo que has hecho? Dijo: sí, he robado. Dice: incluso puedes ir a prisión por esto que has hecho. ¿Okay? El gerente lo miró y le dice: si yo no hago ningún cargo contra ti, ¿tú vas a volver a robar? Uno dice: no voy a volver a robar. Dice: entonces vuelve a tu trabajo y sigue trabajando. Dice: hace 20 años hubo otro hombre que robó en esta compañía. Y el hombre pregunta: ¿quién fue? Dice: ese fui yo. Y el gerente de aquel tiempo me dio misericordia. ¿Te entiende la palabra misericordia? Tú mereces castigo, pero no lo recibes por misericordia. Ahora, ¿qué es gracia en ese contexto? Gracia es recibir el regalo que no merecemos. Es como si este hombre, después de que el hombre lo perdona de que se ha robado en la compañía, ahora le dice: y mira, vuelve a tu lugar de trabajo y te voy a dar un carro de premio. Wow. ¿Sí entiendes qué es gracia? Ahora puedes entender a Dios, ¿no es verdad? Nosotros merecemos castigo, pero Él nos da misericordia. Y luego cuando venimos a Él, Él nos da gracia. Nos da que el regalo más grande, que es ¿qué? Vida eterna. No se limita solamente a perdonarnos. Ahora Él nos extiende mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Ok? Entonces quiero que piensen en esos términos. ¿Ahora está claro misericordia y gracia? ¿Sí? Entonces el autor a los hebreos dice: hay un rey y hay un trono. Acerquémonos con confianza. ¿Sí? Acerquémonos con confianza para pedir misericordia y encontrar gracia.
¿Sí? Ahora, quiero decirte, para ir a ese trono no necesitas intermediarios cuando tú tienes una relación con Jesucristo. No necesitas la Virgen María, no necesitas los santos, no necesitas el sacerdote, no necesitas al pastor, no necesitas a nadie más. Porque tú vas a ese trono de la gracia, no por tus méritos, sino por lo que Cristo hizo. ¿No es maravilloso? No estás condicionado ahí. Tú te acercas a ese trono de la gracia completamente. Vas con dolor, con vergüenza, con temor, quebrado, y sales fortalecido, lleno de gracia. Vas a ese trono de la gracia sin autojustificarte. Quiero que entiendas ese concepto. Porque cuando nosotros vamos al trono de la gracia, necesitamos reconocer que Él es Dios y tiene toda la autoridad sobre nosotros. Si tú has cometido un pecado, necesitas ir a decir: Dios, perdóname por mi pecado. No vayas a decir quién tiene la culpa de tu pecado. Ay, Señor, si no fuera por mi esposa que me hace enojar, o por mi hijo que me hizo enojar, o por el vecino que me hizo enojar, o porque me sacó el dedo en el carro que me hizo enojar, yo no me enojaría. Ahí estás autojustificándote. ¿Sí estás entendiendo? Señor, yo me confieso, pero soy tan bueno. Ese pero no funciona delante de Dios. ¿Sí? Entonces vas a ese trono quebrado, vas a y ese punto de quebrado que vas al trono es cuando llamamos adoración. Es cuando llamamos adoración. Si nosotros vamos a autojustificarnos, es hipocresía. En el otro lado, quiero que entiendas de que todos en algún momento tenemos elementos de hipocresía dentro de nosotros, porque pecado nos arrastra a eso. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, tú dices: Dios, yo quiero ser lleno de amor, gozo, paz, y viene alguien y te pica los botones y tú empiezas a reaccionar mal, ¿no es cierto? Y te enojas y dices una mala palabra o alguna cosa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahora es un momento de hipocresía, porque tú estás diciendo: bueno, yo soy hijo de Dios y vivo en plenitud, pero ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Tú vas al trono de la gracia para confesar, para arrepentirte, para pedir perdón. No vas para autojustificarte. ¿Sí? ¿Estoy comunicando o no? Misericordia y gracia es lo que necesitas para reconfortar el alma. Traes eso a los pies del trono de la gracia y hallas gracia para el momento en que necesitas hallar gracia. ¿Sí? Para el momento que tú dices: ¿cómo he podido pasar por esto? Señor, no voy a poder aguantar este dolor cuando llegue el dolor. Y de repente dices: wow, he podido pasarlo. No puedo entender lo que ha pasado. Sin embargo, la gracia de Dios me ha levantado. Eso es lo que está diciendo Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es Dios te inunda y te satura. Y tú dices: ¿cómo he podido soportar todo eso? ¿Cómo he podido soportar todo eso? Dios está ahí. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar gracia para el momento en que más lo necesitamos. Cuando más lo necesites, va a estar esa gracia ahí. En el capítulo 5, el autor a los Hebreos empieza a hablar acerca de el sumo sacerdote. Y en lo que nosotros leímos dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Ya leímos esa parte, ¿no es verdad? Y este sumo sacerdote, hace 2 años, cuando yo fui a Estados Unidos, por mi año que tengo que ir, entonces hubo una pareja que estaba en la iglesia y entonces dijo: queremos, pastor, que nos case. Me llamaron aquí y entonces dije: bueno, ustedes sí saben, las parejas que viven mucho tiempo juntos y no han arreglado cosas, dice: queremos que nos case. Así que yo voy allá y digo: bueno, pero tiene que ser algo legal, ¿no es verdad? Así que aquí en Ecuador, si te quieres casar, tienes que primero ir al registro civil, porque aquí en estos estados más laicos tenemos esa división, ¿no es verdad? Pero en Estados Unidos no. El pastor ordenado y reconocido por la iglesia, ¿sí?, va y se registra ante el Estado, y el Estado autoriza y dice:
es un reverendo, ¿sí? Es el título que dan allá, que está autorizado para casar y celebrar funerales y todas esas cosas, ¿sí? Y quedas tú, el único que puede quitar es la iglesia, puede quitar la ordenación, ¿sí? Si hubiera alguna herejía o alguna cosa así. Y entonces yo fui ahí a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que necesito hacer? Porque yo estuve aquí hace 17 años en esta ciudad y yo tenía registrada mi ordenación. Y la secretaria dijo, ok, dame tu nombre. Y entró en la computadora, dijo, sí, sigue registrado, no tienes ningún problema. Entonces dije, wow, sigo teniendo las credenciales. Esa es la manera como en la iglesia bautista hacemos para los pastores. Entonces nosotros en la iglesia bautista quizás tenemos a alguien que dice, yo quiero ser pastor, ok. Está bien que quiera ser pastor, y esto está salido, solo es como para que usted entienda cómo funcionamos. Esa persona entra en un proceso y es como un obrero. Y luego de un tiempo, la iglesia reconoce y otorga licencia pastoral. La licencia pastoral es temporal, por 1 año, 2 años, cada año los diáconos revisan o el cuerpo de pastores revisa si esta persona sigue viviendo con las cualidades de un pastor y se tiene una licencia pastoral. Pero hay un momento, quizás de unos 5, 6, 8 años, donde la iglesia reconoce y dice, bueno, podemos ordenar a una persona para que sea un pastor ordenado, ¿sí? Ese es en los términos de la eclesiología de la iglesia bautista. Entonces un siervo, un pastor con licencia, y luego tenemos un pastor ordenado. Y aquí está hablando, ¿por qué hablo de eso? Porque está hablando del sumo sacerdote. Dice en el capítulo 5, no es algo que es por sí mismo que quiere, es Dios quien llama. Jesús es reconocido como sumo sacerdote, ¿sí? No es que, yo quiero ser sumo sacerdote. No podía ser así. Dios tenía que afirmar el llamado como sumo sacerdote. No era cuestión de que yo quiero, entonces ya me autoproclamo. Entonces hay que tener cuidado cuando a una persona se autoproclama sin el respaldo de una iglesia, ¿sí? Pastor, hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido, ¿okay? Entonces el sumo sacerdote necesita empatizar con su pueblo. Y dice aquí que en este caso Jesús empatizó, dice. Incluso, dice en el capítulo 5, verso 2, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados. Hay mucha gente aquí que no estamos de acuerdo teológicamente y bíblicamente, que están sacando cada herejía y cada cosa loca, ¿no es verdad? Pero si estamos hablando de gracia, nosotros necesitamos también dar gracia, aunque no estamos de acuerdo con su estilo de vida que tiene. Estaba pensando en un ejemplo, en el movimiento del LGBT, ¿no es cierto? No compartimos su filosofía con el LGBT. Ok, pero tampoco es para denigrar la dignidad humana, atacándolos de una forma. Porque aquí está diciendo en el versículo 2, dice, capítulo 5, 2, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Wow, es increíble, porque tú también estás sujeto a las debilidades humanas. No solamente los otros están pasando por debilidades humanas, tú también estás sujeto por debilidades humanas. Así que mucho cuidado. Pablo repite esto, no, estoy asumiendo que Pablo escribió Hebreos. Pablo lo dice en el libro de Gálatas, ¿no es cierto? El que está firme, mire que no caiga, ¿no es cierto? Entonces aquí está diciendo, debe tratar con, ese es el rol del sumo sacerdote. Y versículo 3, por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Es interesante que el autor a los hebreos está diciendo, escuche bien, este sumo sacerdote que el pueblo de Israel escogía, ¿sí?, tenía que ofrecer sacrificios no solamente por el pueblo, sino que tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Y había el 14 de septiembre, era el día en que una vez al año tenía que autopurificarse. Y quiero que entiendas, en la mente judía, en la mente hebrea, en la mente del Antiguo Testamento tenían los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo.
A ese lugar santísimo el sacerdote solamente entraba una vez al año. Y el tabernáculo era en forma de cortinas, ¿sí? Unas cortinas gruesas que incluso en el libro de Éxodo nos dice exactamente hasta el espesor. Y tenía que ofrecer sacrificio para entrar a ese lugar. ¿Okay? Podemos nosotros ver también que en el Antiguo Testamento muchos quisieron tomar ese sacerdocio, pero no, Dios lo rechazó porque es el llamado de Dios. Por ejemplo, el rey Saúl, cuando se apresuró, ¿no es verdad? No se apura el profeta, no viene para ofrecer sacrificio. Bueno, yo voy a ofrecer, ¿no es cierto? Y he guardado lo mejor del 1 Samuel 13. ¿Y qué pasó? Y Dios perdió su reinado por eso. Coré, en el libro de Números, él se quiso proclamar sacerdote a sí mismo. Por eso es el rol de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, para reconocer el don, el llamado. El rey Usías trató de entrar al templo y quemar incienso, y Dios le envió lepra. Segunda de Crónicas 26. Tú puedes leer ahí. Y ahora cuando llegamos aquí, por eso es que en la mente de los hebreos está diciendo, escucha bien, ¿sí? El autor a los hebreos dice, ustedes tienen un linaje de sacerdotes que viene por la tribu de Leví, por Aarón. Sin embargo, Jesús no vino por la tribu de Leví ni por la tribu de Aarón. Jesús vino por la tribu de Judá. Pero este Jesús es sumo sacerdote completamente. Y no solamente completamente, hay otro linaje que es el orden de Melquisedec. Y no quiero entrar mucho en Melquisedec, porque el que predique en unas 2 semanas, hay casi un capítulo completo de Melquisedec, ¿sí? Entonces entra en ese nuevo orden de Melquisedec. Y ese sumo sacerdote, este Jesús, no es temporal, porque estos sumos sacerdotes de la tribu de Aarón y de Leví morían y dejaban de ser sumos sacerdotes. Pero este Jesús, que es de un linaje diferente, es un sumo sacerdote para siempre. Miren el capítulo 5, verso 6. Tú eres sacerdote para siempre, ¿sí? En el capítulo 6, verso 20. A ver si Héctor puede ir tan rápido como yo. Capítulo 6, verso 20. Dice, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. No temporalmente. Capítulo 7, versículo 17. Vuelve a repetir, ¿no es verdad? Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el capítulo 7, versículo 21, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. En el capítulo 7, verso 24, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, es por siempre. En el capítulo 7, versículo 28, al final dice, al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. No es un sacerdote temporal, no es un sacerdote que depende de las circunstancias, es un sacerdote eterno. ¿Ahora entiende la diferencia? ¿Sí? Y este no solamente es para siempre, sino que tiene un orden diferente, Melquisedec. Melquisedec es nombrado en 3 partes en la Escritura. Génesis 14 dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec fue sacerdote y rey de Salem, ¿sí? Y en el Salmo 110, verso 4, y luego en el autor a los hebreos lo toma. ¿Quién es este Melquisedec? Eso vamos a verlo en 2 semanas o 3 semanas más para el que tiene que predicar. Este sumo sacerdote tenía compasión con otros, porque tenía que representar a las personas. Y dice, y durante su vida mortal ofrecía oraciones y sacrificios. Ahora, este sumo sacerdote por siempre es perfecto. Estos otros sumos sacerdotes imperfectos no solamente ofrecían sacrificios por el pueblo, sino que tenían que ofrecerlos ¿por quién? Por ellos mismos. Estoy pensando en el rol de intercesión que tenemos.
cuando tenemos que ofrecer o interceder por algo. ¿Cuántos de nosotros pedimos: Señor, saca a esta persona que está en este pecado? ¿Se ha orado así? Puede ser adulterio, drogas, un montón de cosas, ¿no es verdad? ¿Se han orado así? Ok. ¿Cuál sería el principio del sumo sacerdocio? Tú también primero tienes que pedir ¿por quién? Por ti. Porque vas a orar por una persona que está en pecado, pero tú también tienes pecado. ¿Ok? Eso nos debe hacer orgullosos o humildes. Humildes, ¿no es verdad? Entonces creo que el principio es ahí. Pero Jesús es sumo sacerdote en excelencia, ¿sí? Dice que fue sumiso. Por el sufrimiento aprendió a obedecer. Wow. Fue tanta su humildad al encarnarse que por el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando, bueno, acabo de pasar por esta prueba, ¿sí aprendí la lección o no? ¿Sí te has puesto a pensar en eso o no? Acabo de pasar por esta prueba, Dios ha mostrado su favor, su misericordia, su gracia, su perdón, su poder sobrenatural, y la pregunta siguiente es: ¿aprendí la lección o no? O ya pasé esto, el agua ya se bajó. Y entonces ahora el autor a los Hebreos entra en esa tercera parte que quiero tocar hoy, que es, yo le he puesto señales de nuestra inmadurez espiritual. Uy, hasta a mí me da miedo porque todos tenemos esas señales, ¿no es verdad? Capítulo 5, verso 11, puedes ponerlo nuevamente. Sobre este tema, dice el autor a los Hebreos, tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Sí, ahora puedes entender el orgullo de estos hebreos. Estos hebreos eran orgullosos. Pues nosotros somos el linaje de Abraham, nosotros somos de Jacob. ¿De qué tribu eres tú? De Benjamín. ¿Y tú de cuál? Yo soy de la otra tribu, ¿no es verdad? Y de la otra y de la otra. 12 tribus, ¿no es verdad? Mira, ahí se acaba de convertir un gentil. ¿Cómo va a igualarse ese gentil? Nosotros tenemos todo este trasfondo, somos pura sangre judíos. Y el autor de los Hebreos dice: ustedes no han entendido nada, porque les entra por el un oído. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas veces tú has dicho: Dios trabaja en mí en esta forma? Y como que sales y el diablo te pone la tentación en la misma forma. ¿Sí se has dado cuenta o no? Y caes ¿de qué? De la misma forma. Te entró por el un oído y te salió por ¿dónde? Verso 12. Hay una expectativa, lee la expectativa aquí. En realidad, a estas alturas, les dice, ustedes que son hebreos y han conocido a Jesucristo, que es el único rey, el único profeta, el único sumo sacerdote, a estas alturas ya deberían ser maestros. ¿Sí? Y yo he puesto dentro de estas señales de inmadurez: eres selectivo en escuchar. ¿Qué eres selectivo en escuchar? Solo escuchas lo que quieres escuchar. ¿Sí? Mucha gente no le gustan las iglesias que predican de pecado y de las cosas expositivas. Solo quieren ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Ese es selectivo en escuchar. Solo estás buscando, bueno, Dios, yo vine para que me bendigas y que todo eso, ¿no es verdad? Cuando tú estás escuchando aquí y de repente hay algo que le cae a tu cónyuge o al que está sentado al lado tuyo y le pegas un codazo, eres selectivo en escuchar. Esto le aplica a él o a ella, no me aplica a mí.
Entra por el un oído, sale por el otro. Y después dice, a estas alturas ustedes ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Todo su orgullo, todo su conocimiento no servía de nada. Había una inmadurez espiritual increíble. No querían compartir. No querían compartir. Verso 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Y quiero que entiendas, porque aquí está poniendo santidad y justicia con madurez espiritual. ¿Es justo lo que estás haciendo o no? No está diciendo si sentiste el Espíritu. No está diciendo si tú hablas en lenguas. No está diciendo si tú lloras y gritas más fuerte cuando oras. No está diciendo nada de eso. No, si tú levantas las manos. No está diciendo nada de eso. Está diciendo, si tú no has entendido el Evangelio, si tú no comprendes el Evangelio, y si tú eres selectivo en escuchar, y tú no quieres compartir de Jesucristo, entonces eres como un bebé, porque no sabes lo que es justicia. Ser justo es una evidencia de madurez espiritual. Tú puedes levantar las manos, cantar, orar, gritar, aleluya, gloria a Dios, amén. Hey, pero si no eres justo, no hay señal de evidencia de madurez espiritual. Eres como un niño en pecho, dice aquí. Verso 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre qué, entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Algunos dicen que muchos de los que somos inmaduros espiritualmente somos personas que estamos en el lugar en medio. No somos ni fríos ni calientes. No hacemos justicia, no sabemos discernir entre lo bueno ni lo malo. Incluso con el don de discernimiento tienes que tener sabiduría y cuidado, porque puede ser tu prejuicio el que te afecta en vez de que es la voluntad de Dios que te guía. Estos judíos estaban entre Egipto y Canaán. No entendían lo que pasaba, fríos o calientes. Y entonces cuando estás así, ¿sabes cuál es la mayor tentación? Ser legalista. Si yo puedo ser legalista, me la creo que estoy bien. ¿Qué es ser legalista? Entonces empiezas a poner reglas, ¿no es verdad? La falda de la rodilla para abajo. El pelo con máquina número 2, ¿no es verdad? Mínimo. Nada de máquina 5, tijera. Hombres, sí, que somos bien machos, ¿no es verdad? Bien cristianos somos aquí. Y nos la ponemos un montón de legalismo que no es correcto. Y son señales de esa inmadurez. Son señales de esa inmadurez. Ahora, para ir terminando, ¿quieres leche o no?
¿O quieres algo sólido? ¿Quieres ir al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia o para autojustificarte? Mi Pablo ha entendido, el error de ser predicador es que los hijos a veces se acuerdan lo que predica. ¿Sí se da cuenta o no? Entonces yo siempre he predicado, tú te enojas con los que quieres enojarte, ¿no es verdad? El enojo es tu responsabilidad. Entonces yo a veces he dicho a Pablo, hey, me vas a hacer enojar. Y él se ha aprendido esa frase, es uno de sus favoritos. Tú te enojas porque quieres enojarte. Nosotros estamos diciendo al Señor, Señor, vengo para hallar misericordia, para buscar gracia, para el tiempo oportuno. Tú eres mi sumo sacerdote. Para ir a ese trono tuyo, para que tú intercedas por mí, no necesito intermediarios de ningún tipo. No estoy buscando intermediarios que vengan y que hagan esto por mí. No, tú puedes ir al trono de la gracia. No necesitas de nadie. Y Él nos da eso en tiempos de necesidad. No entendemos cómo sobrevivimos. ¿Se dan cuenta? Pero Él te sostiene. Él te sostiene. Ahora, ten mucho cuidado con esa angustia de ir al trono de la gracia a comprobar a Dios. ¿Sí? Tú no puedes probar a Dios. Ah, bueno, Dios, si es que mañana sale el sol, es que tú quieres. No, 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 no. Él es soberano para hacer que salga el sol sobre justos e injustos. Tú no tienes por qué condicionar a Dios. Y cuando vas al trono de la gracia puedes hallar gracia y misericordia. Esa parte nos encanta, ¿no es verdad? Pero aún quizás estamos tomando leche todavía. Quizás seguimos como bebés de pecho en la inmadurez espiritual. Y nos aprendemos algunos clichés que saca la moda cristiana. ¿Sí? Y no quiero entrar ahí porque es otro sermón, ¿no es verdad? Vamos a orar. Señor, venimos a ti porque tú eres el todopoderoso Dios. Vamos al trono de la gracia, no por nuestros méritos, no por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que tenemos para impresionarte, porque solo podemos traer pecado delante tuyo. Venimos para hallar misericordia y para encontrar gracia. Tú conoces nuestro dolor, tú conoces nuestra tristeza, tú conoces nuestra enfermedad. Danos la gracia para seguir. Tú eres nuestro sumo sacerdote, que no nos humilla y no nos avergüenza, sino que nos perdona, nos transforma y nos cambia. Y quiere que ya no seamos niños de pecho, sino que reflejemos justicia sobre cualquier cosa. Ayúdanos, Padre. Levántanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ponte de pie.